Buenas tardes, cordial saludo tutor y compañeros. Les habla Oriana Vanessa Sierra Correa. Me encuentro en compañía del señor Elio Navarro, quien va a ser la persona que nos va a responder la entrevista de la actividad de cultura política. Buenas tardes, señor Elio. Buenas tardes, señorita Oriana Sierra. Un placer estar por acá con ustedes en esta hora. Dice así la primera pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Las similitudes y relaciones entre la palabra Estado, gobierno y nación, es que el Estado se refiere a todas las instituciones permanentes que hacen de un país funcione normalmente. El gobierno se refiere al conjunto de personas que tienen a su cargo dentro del Estado el manejo de muchas o llevar a cabo muchas funciones. Y nación se refiere al conjunto de habitantes de un país que comparten un mismo origen, los cuales son regidos por un mismo gobierno y por lo regular viviendo en un mismo estado. Bueno, dice la segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Cuando hablamos de participación política, es el derecho que tiene todo colombiano, todo habitante de un país o de una nación, a postularse, a presentar su nombre como un posible candidato a la política. Y cuando hablamos de lo que es democracia, estamos hablando del derecho que todos tenemos de elegir y ser elegidos. Bueno. La tercera pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Cuando hablamos de política, estamos hablando del arte de gobernar, ya que su expresión o su nombre se origina allá en Grecia, en las polis griegas, en la manera como se manejaban, se gobernaban aquellas aldeas. De allá se origina la palabra política, dando origen esto al arte de gobernar. Y cuando hablamos de político, estamos hablando de las relaciones que internamente hay dentro de un país y que se mantienen con otros países también. Okay. Dice la cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Entre los elementos que componen la cultura política es el hecho de poder elegir y ser elegido. Estamos hablando de poder respetar las normas internas de un país que nos pueden llevar a una buena convivencia y a una correcta elección de nuestros candidatos a las políticas. Bueno. Quinta pregunta y última. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y los deberes del ciudadano? Cuando hablamos del ser ciudadano, estamos hablando de las personas, de todos aquellos ciudadanos que el día de las elecciones se acercan a las urnas electorales a elegir un candidato. Entonces, entre los derechos que tiene un ciudadano está el poder elegir y el ser elegido por alguien también, el poder postularse, poder presentar su nombre como un posible candidato para adquirir una curul dependiendo a dónde desea participar y poder adquirir en el país. ¿Y los deberes del ciudadano? Entre los deberes que tiene el ciudadano es a lo que él debe responder, el poder presentarse al día de las elecciones y poder elegir un candidato sin quedarse en su casa, sino salir a las votaciones de ese día. Bueno, muchas gracias, señor Elio, por su tiempo. Le agradezco. Esto ha sido todo. Muchas gracias.